Bueno, hoy Muy vamos a bien. escuchar al doctor Bogni, que nos va a comentar la película La muerte de un viajante. Osvaldo Bodni es médico titular, psiquiatra de UBA, profesor titular de psicopatología de la Universidad de Belgrano, consejero académico de la Universidad de Belgrano, director de carrera de psicoanálisis, profesor de seminarios en Instituto de APA, coordinador de la revista Subjetividad y Procesos Cognitivos. Ha escrito numerosos libros, pero quiero destacar uno que hoy nos va a ser de muy importante uso. Se llama La delegación del poder en el envejecimiento, una teoría del legado y la investidura del sucesor, que ha recibido 2 premios. En el año 1999 el premio Liliano, y en el año 2010 el premio FEPAL. También Osvaldo ha sido coordinador del Departamento de Adultos Mayores y actualmente es asesor de nuestro departamento. Y con él trabajamos asiduamente. Vamos a escucharte, Osvaldo. Muchas gracias, Ana. Te olvidaste de decir ex en unas cuantas cosas. Bueno, Estás tan vital que parece que no. Sí, el tiempo no pasa. Bueno, voy a hablar de esta pantalla, de otra pantalla. Me anima aquí el deseo de aportar el uso de instrumentos de diagnóstico a esta conocida obra de teatro. Entendiendo la posibilidad de investigar la subjetividad con instrumentos, me propuse insistir en el intento de aplicar métodos psicoanalíticos a materiales diversos, como es el caso de esta obra teatral. En el análisis de la narrativa tomado aquí se han tomado desarrollos teóricos de David Maldacki, apuntalados en la teoría freudiana de las fijaciones a una heterogeneidad, de un modo similar al descrito para la clasificación de discursos. La aplicación del método a las narraciones permite distinguir en una narración un estado inicial, un estado final y una trama secuencial de transformaciones que siguen las lógicas de las protofantasías. Esto da lugar a 5 escenas por cualquiera de las cuales puede llegar a empezar un relato. Este análisis macro apunta a la configuración de la estructura narrativa, pero se puede complementar con un nivel micro de clasificación de las palabras que dan cuenta de estilos libidinales. Así se puede describir una nosografía compuesta por 7 narraciones originadas en la heterogeneidad, con variaciones que responden al interjuego con las defensas. El relato refiere la emergencia de un deseo que rompe un estado anterior de equilibrio. Este orden es asimilable a la escena de seducción, con la posibilidad de que un narrador obtenga o no una ganancia de placer. Se perfilan los actantes, eso es un concepto de Greimas, en las posiciones del semejante, descritas por Freud, en los lugares de modelo, sujeto, rivales, ayudantes, dobles y objetos de deseo. Esto, Psicología de las Masas, casi la primera página. Como punto de partida, se relata la movilización de lo que fuera un estado de equilibrio inicial, a partir de la emergencia del deseo. El narrador cuenta sobre el conflicto con rivales o con su modelo por el que no es reconocido, o refiere cómo ha sido despojado de un bien por un especulador, predominando muchas veces también la nostalgia por un bienestar perdido. Se hace necesario tomar una decisión, ya sea
para que asumirse como sujeto del deseo, un objeto pasivo del deseo del poderoso, como el que desea ser reconocido, por ejemplo, reconocido por el modelo. En esta escena se pueden presentar estallidos de furia, estallidos de pánico, sentimientos de dolor, sentimientos de tristeza, pero otras veces puede surgir un fantaseo muy omnipotente. En el relato prototípico que nos interesa aquí, de la erogeneidad intrasomática, el estado inicial es un equilibrio de tensiones. La primera escena de transformación se produce por el surgimiento de un deseo especulatorio, habitualmente proyectado a otro que obtiene un goce, extrayendo su ganancia a costa del primero, y se continúa o con una astenia o con un estado eufórico. Esto puede ser transitorio, llegando al estado final de equilibrio sin pérdidas o de tensión sostenida y enfermedad. Bueno. Lo que queremos decir es que entre el universo competitivo que rodea al viajante y su condición de carácter perdedor, en inglés de loser, no existe una relación directa y simple de causa-efecto, sino un sistema de mediaciones complejas con su raíz en las condiciones de una heterogeneidad predominante, en este caso, lo somático. La teoría, bueno, yo voy a saltear. Sí. La regresión a este estadio de la evolución libidinal responde a las leyes del proceso patológico. En primer lugar, factor actual desencadenante. Segundo, regresión a un punto de fijación que en la psicopatología freudiana constituye la predisposición. Dicha alteración interna, la alteración interna que es, en Freud, es lo inmediatamente anterior a la experiencia de satisfacción y es producida por el acto de nacimiento, la alteración interna, la respiración fundamentalmente. Dicha alteración interna puede producirse de distintas maneras, por el ingreso de sustancias químicas al organismo, por la provocación de vértigo, por maniobras médicas, por ritmos frenéticos de trabajo o de deporte, por distintas acciones de descarga motriz monótona o por vicisitudes traumáticas del envejecimiento humano. Esto es de nuestra propia cosecha. El proyecto de psicología de 1895 sustenta las premisas del punto de vista económico. Las cantidades de excitación nerviosa en circulación son el vehículo de la información, pero al mismo tiempo producen efectos por su magnitud general, que conducen a la descarga o a una mayor carga de todo el sistema. A Freud siempre le interesó el problema de las cantidades no tramitadas como un resto de las utilizadas en el proceso de conducción de información. En su hipótesis, las cantidades transmiten su contenido por vía de variaciones de ritmos, con un mecanismo en el que también intervienen variaciones generales cuantitativas. Estas últimas, las cuantitativas generales, tendrían un menor valor funcional, pero intervendrían en el reconocimiento del tono afectivo del sistema. Por ejemplo, de la imperiosidad de una descarga motriz. La primitiva teoría de las neurosis actuales precisamente adjudica niveles tóxicos a esta acumulación de excitación más allá de ciertos límites. Freud considera que el nacimiento provoca un estado original de alteración interna que carga violenta e intensamente al sistema. Este incremento de cantidad se plasma en la conciencia inicial
como su primer contenido. Es decir, es un afecto. Y este es conducido a una descarga motriz inespecífica y automática, que es el llanto. El llanto, a través de la intervención de la persona auxiliar, se funcionaliza como llamado, es decir, como una descarga útil. La característica de la acción específica es que ya es adecuada a un fin. En este caso, es capaz de modificar la realidad al producir la experiencia de la aparición de un pecho nutricio y hacer cesar el afecto. La intervención dota de sentido la descarga automática y convierte el llanto de pura cantidad de excitación en una acción deliberada, destinada a promover un cambio ambiental específico. Se instala un doble sentido que en adelante será propio de los actos de lenguaje. Sirven como descarga pulsional y sirven como comunicación. Sirven para las dos cosas. Esta hipótesis sitúa en la alteración somática la fuente de las cantidades de excitación y al mismo tiempo da cuenta de la instalación de una primera creencia, en este caso en el poder de la acción, para modificar estados de displacer. El tema de las creencias es un tema muy del conectivismo y yo lo salteo, Aaron Beck, todo eso. Sí. La fundación de las zonas erógenas es posterior y se dan organizaciones psíquicas progresivamente más relacionadas con el principio de placer-displacer que con las necesidades vitales. Al mismo tiempo, los estímulos mundanos se diferencian de los internos por su propiedad de modificación mediante acciones de fuga. En cambio, los estímulos internos son constantes hasta que aparece una acción que los modifica. Este mecanismo es el sustrato de lo que Freud llamó yo de realidad primitivo. Prácticamente único trabajo en el que figura este desarrollo del yo de realidad primitivo es el trabajo acerca de los destinos de la pulsión, 1914. En el personaje de Willy Loman, de la obra de Miller, la proyección al exterior de sus excesos cuantitativos le sirve al efecto de crear la ilusión de un cambio, de una fuga posible de estos estímulos. La defensa apela a una creencia en el resultado de la acción, a través del enlace con pulsiones sádico-anales primarias. Aparecen mentiras, vivezas, transgresiones de poca monta, que también expresan su afán de venganza. El afán de venganza era característico de las fijaciones anal primarias, es decir, todavía narcisistas. El modelo biológico de Freud, válido para un organismo vivo, se sustenta en la suposición de un estado de reposo relativo modificado por los estímulos aferentes. Bueno, la teoría es la del arco reflejo. Esta posibilidad de circulación adviene con la complejidad biológica y conlleva temporalidad, pues el sistema pluricelular puede esperar entonces un momento más oportuno para la descarga útil. Esto es todo del 1920, cuando está más allá del principio del placer. La alteración biológica produce un doble resultado: un estímulo displacentero que exige su cese y una información que expresa la necesidad imperiosa de recuperación. La cualidad, como una información consciente, advierte sobre el estado cuantitativo. Se pone en marcha un programa general de descarga de cantidades de excitación. El registro del displacer como afecto
impone medidas inmediatas, desde descargas del tipo autocalmante a acciones específicas de complejidad mayor. Los aumentos de cantidad se producen por dos mecanismos: superación más o menos brusca de las barreras antiestímulo o por sumación. El primer caso es el modelo traumático, próximo a lo mecánico, pero el segundo se adecua más a los estados sociales que generan estrés, cerca de un modelo químico como el de las neurosis actuales, del que es ejemplo válido el protagonista de la obra que comentamos. El dolor y la angustia no se superponen. Voy a saltear. El registro anémico que se produce como una huella con un diseño de lenguaje binario entre unidades que dejan pasar energía o lo bloquean el paso. Esto es carta 56 y también lo de, en el proyecto, el capítulo de las neuronas pasaderas y las neuronas no pasaderas. Se arma un lenguaje binario, se arman huellas. La hipótesis de las fijaciones libidinales parte de un supuesto evolutivo relativo a la paulatina apertura de las zonas erógenas como fuentes pulsionales a las que puede quedar una adhesión. Las causas se pueden encontrar en distintos sucesos acaecidos en el curso de la evolución psicosexual, desde una frustración libidinal infantil, una gratificación excesiva o inclusive un misterioso factor genético que Freud denominó viscosidad libidinal. En el caso que nos ocupa, las fijaciones parecen remitir a la libido intrasomática anterior a la apertura de las zonas erógenas. En el modelo de Freud, la libido solo puede estar en dos estados posibles: en circulación o en descarga. El flujo es discontinuo y en su ritmo discreto vehiculiza la información que se procesa. En cuanto a las cantidades, mientras el pensamiento se produce por la circulación de pequeñas cargas de energía entre las representaciones, la acción requiere cantidades mayores, pero por eso se dirigen hacia la descarga tanto motriz como verbal. Un caso intermedio sería el del pensamiento afectivizado de orden pasional, en el que la circulación de energía se produce entre representaciones, pero con un volumen cuantitativo mayor que carga de tensión la musculatura, como las cantidades que se movilizan en la descarga motriz. La descarga muscular adquiere una doble función: la realización de acciones útiles y la descarga pulsional. En los llamados procedimientos autocalmantes, la automatización de la descarga muscular permite mantener el sistema en un aparente bajo nivel cuantitativo con poca alteración afectiva, facilitando el rechazo de este último estado. Se facilita así la desestimación del afecto como un mecanismo de defensa por el que la discriminación entre los estados afectivos está ausente. Es una sintomatología que Cisneros denominó alexitimia. Y permite que empecemos a entender la profesión de Willy, el ser viajante, como procedimientos autocalmantes del yo. El exceso de actividad en función de una descarga muscular con propensión a la enfermedad psicosomática fue estudiada por Lieberman. La sobreadaptación, que implica una defensa exitosa, un rasgo de conducta llamativo, pero por su excesivo sometimiento a las exigencias del medio. Así que no es un estado, un rasgo de conducta exagerado, pero
llamativo como bizarro, como tienen los bordes, sino totalmente adaptado a lo social. La necesidad de descarga pulsional permanente produce un ritmo intenso de acción que puede ser utilizado fácilmente como actividad sublimatoria de buen rendimiento. Esta defensa fracasa muchas veces en el tiempo libre, dando lugar a claudicaciones comportamentales llamativas, la famosa neurosis del ama de casa, como la caricatura del workaholic o la adicción al trabajo de los llamados también normópatas. En realidad, la más estrepitosa manifestación del naufragio defensivo se produce por el posicionamiento del cuerpo como objeto de descarga en la enfermedad orgánica. Quiero aclarar, esto lo he trabajado en su momento con un colega que se dedicaba a los accidentes, Julio Granel. También hay un naufragio defensivo que toma el cuerpo como descarga en la traumatofilia, en la propensión a tener accidentes a repetición. En algunos casos parece privilegiarse una desestimación del cansancio, como fue el caso de un joven, un paciente, que durante su servicio militar dejó prácticamente de dormir para proseguir sus estudios sin atrasarse, hasta desarrollar el primer brote de una enfermedad autoinmunitaria. La llamativa frase con la que en una oportunidad describió su cuadro, "Mis intestinos se enloquecen", pareció el registro de una psicosis de órgano, un modo de retorno del afecto desestimado por la defensa. En otro caso, una chica, la joven se acusaba a sí misma de vaga por sentir cansancio y desgano para estudiar y para sus tareas habituales. Por fin, obligada a un análisis clínico por su analista, se reveló que presentaba una anemia a causa de hipermenorreas. En cuanto a las operaciones cognitivas, se presentan intactas, pero precisamente con una tal carencia de manifestaciones de subjetividad que Martí lo denominó pensamiento operatorio. Pero en lugar de algunas variantes caracteriales, puede suponerse un intento de ligar las cantidades pulsionales en juego. Y acá viene algo muy interesante. Mediante el recurso retórico de procesar la excitación con sobreabundancia de números y ritmos en el discurso, que señalan la presencia basal de magnitudes pulsionales que adquieren así una importancia funcional novedosa. Por ejemplo, una paciente que hablaba a toda velocidad y que no podía, y que cambiaba de tema a cada rato, eso no es asociación libre, eso es pura descarga pulsional. El pensamiento les otorga una ligadura al servicio de la realización de operaciones eficaces y de sumar rendimientos, y son personas que pueden presentar un talento especial para los números o las finanzas. El cálculo de ganancias remite muchas veces al rendimiento para otro que es posicionado como un especulador económico. Una especulación final de la obra de Arthur Miller también muestra que su personaje vale más con su muerte que con su vida. Por el seguro de vida terminan de pagar la casa, a pesar de que a él lo habían despedido. La importancia de los números en la configuración de los procesos mentales correspondientes a la fijación de la libido intrasomática fue estudiada por Lacan, fue estudiada por Tastin, y en la Argentina por David Maldavsky. Los rendimientos contribuyen sin duda a la categoría de normalidad que la psicología folk
suele atribuir a la sobreadaptación. El discurso remite a la descripción de percepciones, a veces con una chatura desafectivizada, pero otras veces con una peculiar afectividad nivelada, paranoide, utilizando el relato como el vehículo para una descarga catártica de hostilidad desprovista de matices. Lo que uno dice, esta es una caracterópata, es una histérica. Si el sujeto de la pulsión es proyectado, la persona se quejará de la extracción de su esfuerzo por un especulador o por familiares que hacen cálculos a su costa. Muchas veces denuncian que hay alguno que podría enfermar o enloquecer si no fuera por su esfuerzo. Alguien para quien se debe ocultar una situación económica. Como decía un paciente, ¿y qué quiere que haga? Mi mamá puede estallar si no hago esto. El protagonista de la obra debe vivir sobreexigido para que otros no enfermen. Y aquí queremos subrayar la aparición de la patología, pero proyectada en los otros, que a su vez lo hacen objeto de la desestimación. Los discursos que se presentan corresponden en distintos momentos de la muerte de un viajante a esta característica: lo numérico y especulativo, lo inconsistente, lo insistente y lo catártico de descarga. Su representación cuerpo se basa en los ritmos pulsionales. En vez de una investidura del cuerpo sensual, hay una fijación al cuerpo preerógeno, anterior a la proyección de las periferias internas y de la constitución de las zonas erógenas. En general, las adicciones expresan esta lógica de regresión a la alteración interna como forma de procesar la pulsión, aboliendo los procesos subjetivos, y en este punto es frecuente el ataque a las pulsiones de autoconservación. Probablemente la primera necesidad orgánica, la respiración, se muestra comprometida en las referencias de Willy Loman al gas, un instrumento de suicidio sobre el que el autor permanentemente nos reclama una atención especial, aunque al final el protagonista elija la velocidad y el impacto. Por fin, el conocimiento del seguro de vida aclara el valor económico de la muerte por accidente en comparación con el suicidio. La apariencia neurótica del personaje no puede ocultar el predominio de las defensas prerrepresivas. Se trata de mecanismos que permiten la descarga pulsional irrestricta, pero cambiando la posición del objeto, que en este caso coincide con el yo. Está acostumbrado con sus ritmos a sostener una voluptuosidad orgánica, y los viajes son una equivalencia del vértigo. Justamente Willy Loman claudica cuando su vértigo empieza a ser sintomático, empieza a ser sentido por él. Hasta ese momento, él funciona como si fuera un doble de sí mismo. Nosotros lo asociamos con un caso de una mujer que era adicta a la cirugía plástica y funcionaba en relación con su cuerpo como si el cuerpo le fuera le perteneciera como una especie de maniquí con sus medidas. Él le hacía a un doble cosas que nunca se hubiera atrevido a hacerse a sí misma, porque en ese momento el cuerpo dejaba de ser parte de sí misma. Además, con su muerte, Willy Loman ofrenda a su cuerpo como auxiliar de una identificación. Su cuerpo vale más muerto y su ser futuro en la memoria colectiva adquiere más sentido que en su propio momento vital. Él cree que va a ser alguien en su funeral. Y subrayo esto porque constituye también una clase de creencia que en algunas técnicas
cognitivas de psicoterapia sería tratada como un error, es decir, como una idea equivocada que puede corregirse con una información nueva. El texto ahora. La obra de Arthur Miller se desarrolla en un momento de reencuentro familiar en casa del viajante porque han llegado sus dos hijos. Willy Loman está perturbado porque ha tenido episodios lacunares en la carretera que casi le provocan accidentarse. Convencido del éxito potencial de su hijo, Biff, lo empuja a logros que son imposibles para este, pero este no se atreve a sincerar su realidad porque su hermano se lo impide. Su hermano le dice que es necesario engañar a su padre. Un raconto lleva la acción a escenas del pasado. Biff empezó a fracasar cuando descubrió una mentira y una infidelidad de su padre. El viajante se acerca al fin de su vida profesional, pero en un mes habrá terminado con la deuda de su casa que pagó por cerca de 30 años. Su mujer descubre que tiene preparado un tubo de conexión para el gas y sospecha planes suicidas, pero el viajante finalmente muere en un accidente. Los fetiches, la creencia como formación sustitutiva. Biff, vestido con un suéter de colegio, entra trayendo un muertín. Y Willy le habla al otro hijo, le dice a Ben, sin un centavo, 3 grandes universidades se lo disputan, y de aquí el límite es el cielo, porque lo que importa no es lo que haces, sino a quién conoces, y la sonrisa de tu cara son las relaciones, ven, las relaciones. Lo maravilloso de este país es que un hombre puede terminar con millones aquí, sin más ayuda que su simpatía. En una relación de determinismo empírico simple, podría ser válido adscribir la conducta de las personas a una teoría propia y dominante acerca del mundo. Jerry Fodor recoge estas hipótesis, señala su origen en la psicología folk y se pregunta, ¿por qué la psicología popular tiene mayor predictibilidad que la psicología científica? Probablemente la supuesta eficacia predictiva se relaciona con que nuestras abuelas apuntan a la intencionalidad y el conflicto, temas que son eludidos. En la obra de Freud existe una teoría fuerte acerca de la distorsión de la realidad. Para él es producto de una defensa activa que llamó Verleumdung, traducida como renegación por Ballesteros y como desmentida por Echeverry, destinada a sustituir informaciones displacenteras. Esta defensa implica como precondición la escisión del yo, dando lugar a la existencia de corrientes psíquicas paralelas, una de las cuales sostiene la realidad sensorial, mientras la otra se opone a la misma y construye una sustitución aceptable. Para este fin se utiliza una desinvestidura de la percepción insoportable y una sobreinvestidura por desplazamiento de percepciones, objetos o creencias, constituyendo un objeto auxiliar que adquiere valor de fetiche. Esto es lo que podemos decir acerca del hijo Biff, su fracaso en el que Willy Loman no puede creer y su reemplazo por la creencia de que el hijo es una maravilla. La producción de conocimiento es para Freud inseparable de las vicisitudes pulsionales y decisivas que lo enmarcan. Las malas noticias no se soportan, pero tampoco se pueden rechazar totalmente, y la oposición a la realidad tiene el fin de evitar percepciones dolorosas. Por ejemplo, la castración es una amenaza real solo cuando parece posible. Sin el conocimiento acerca de la diferencia sexual, la amenaza carece de eficacia. Sin el peligro, el sujeto se sostiene en la identificación primaria con el ideal, sin límite
para el despliegue del yo omnipotente o inmortal. No hay pérdida del yo de placer purificado, que es lo mismo que decir del yo ideal. El autoconcepto del yo de placer purificado es omnipotente y omnisciente. Se siente identificado con el modelo ideal. No corre peligro y goza sus atributos. La pérdida de esta identificación se puede producir por dos razones. La caída del modelo de la posición ideal, es decir, la caída de la idealización del padre, o la imposibilidad de sostener la identificación con éste. En realidad es el ideal, o quien lo encarne como una construcción psíquica, quien con su amor certifica la identificación de lo uno con lo otro. Freud articula dos percepciones insoportables, vinculadas a la caída de la identificación primaria, la falta de falo en la mujer y la vulnerabilidad del padre. Son dos ejemplos de la utilización de la desmentida para mantener un ideal, ya sea sobre la madre fálica o sobre el padre inmortal. En el caso del viajante, debe verse a sí mismo como un modelo identificatorio, porque la desmentida de la castración es la de su fracaso y se intenta sostener sobre el éxito obligado de sus hijos. Aquí, Willy requiere el auxilio del otro, pero posicionado como objeto sucesor. Abandonar esta posición narcisista produce un duelo especial. Significa hacerle lugar a un saber de sí mismo decepcionante y doloroso que se traduce como pánico identificatorio, resultado de un registro de transitoriedad e intrascendencia. Para el diagnóstico psicoanalítico, lo manifiesto es una formación que se caracteriza como sustitutivo. ¿Qué aparece en lugar de aquello que se desmiente? En la perversión es manifiesto el fetiche. En una psicosis puede ser una alucinación. Pero en estas caracteropatías, la creencia, por ejemplo, la creencia en el éxito de otro, sostiene al yo con su imagen y con su proyecto, a partir de la identificación con el poderoso objeto decepcionante. Está apoyado en una creencia que opera como una matriz de su concepción del mundo. Los especuladores, al comienzo de la obra, dice Arthur Miller, ante nosotros la casa del viajante. Se perciben tras ella formas altas y angulares. Cuando se hace más luz, vamos viendo una maciza mole de casas de departamentos alrededor de la casita de frágil aspecto. Y Willy dice, ¿cómo nos han encerrado aquí? Ladrillos y ventanas, ventanas y ladrillos. Y agrega, debieron llevar a la cárcel al constructor por haber cortado esos árboles. Han echado a perder todo el barrio. La producción psíquica de un especulador que obtiene beneficios a costa de su esfuerzo lleva al protagonista a manifestarse despojado. Ha pasado su vida pagando su casa, que ahora está ahogada entre los departamentos construidos para el beneficio de otros. El autor pone énfasis en ese clima escenográfico. El número, en párrafos de Biff dice, bien, cuando dejé la segunda enseñanza pasé 6 o 7 años buscándome. Estuve empleado en una compañía naviera, fui viajante, este o aquel negocio. Pero dedicar todo tu tiempo a ordenar artículos, a hablar por teléfono, a comprar o vender, sufrir durante 50 semanas del año para disfrutar de 2 semanas de vacaciones. He tenido, y lo dice con agitación creciente, he tenido 20 o 30 colocaciones distintas desde que salí de casa antes de la guerra, y siempre me ha pasado lo mismo.
¿Qué demonios estoy haciendo? Entreteniéndome con caballos a $28 semanales. Tengo 34 años. Debería estar creándome un futuro. La mentira. En el caso de Biff, las cantidades pulsionales se deben a la exigencia familiar. Su padre podría enfermar o enloquecer si no fuera por su mentira. Debe sostenerlo mediante los ocultamientos. Él tiene que vivir sobreexigido para que otros no enloquezcan. Es el auxiliar del desmentir del otro que podría estallar. La descarga cuantitativa estalla en sus robos, en sus ocultos estallidos antisociales. Happy dice, ¿te viste con Oliver? Y Biff le contesta, acaba con eso. ¿Quieres? Quiero decirte una cosa. Tienes que ayudarme, Hap. Tengo que decírselo a nuestro padre. Y Hap le dice, ¿estás loco? ¿Para qué? Tienes que decirle cosas agradables. Y Biff dice, no puedo. Hap dice, diles que has convenido con Oliver a almorzar mañana juntos. Sales de casa por la mañana, vuelves por la noche, inventas que Oliver está pensando el asunto. Piensa un par de semanas, la cosa se va olvidando y así no hay daño para nadie. Y Biff dice, pero no se puede seguir así eternamente. Y Happy dice, papi nunca es tan feliz como cuando está a la espera de algo. Y Biff dice, solo recuerdo que me vi de pronto en su despacho, un despacho muy elegante con paneles de madera, y yo no puedo explicarlo, yo, Happy, robé, me apoderé de su estilográfica. En esa época se usaban las famosas Parker de oro. Biff intenta contárselo a su padre, que lo interrumpe permanentemente. Y Biff le dice, pero papá, ¿por qué no me dejas acabar? Y acto seguido, Willy trata de acallar a su hijo con la amenaza del estallido. Y dice, no me interesan las historias del pasado, ni tonterías de ese estilo, porque la casa se quema, muchachos, ¿me comprendéis? El incendio nos rodea por todos lados. Me han despedido. Biff dice, papá, ¿quieres dejarme un minuto para que te explique? Biff insiste, papá, no me dejas decirte lo que quiero decirte. Biff vuelve a insistir, por favor, déjame hablar, déjame hablar. El ataque a la percepción o la desestimación del afecto, lo voy a saltear. Esto es cuando aparece un raconto y Willy se encuentra con un amante en un hotel en uno de sus viajes, pero Biff sorprende al padre en Boston, ¿no? Porque sabe la dirección del hotel y le tuvo que ir a decir algo. Y entonces Willy le dice, te presento a la señorita Francis, Biff, una clienta. Están pintando su habitación. Yo le cedí el baño para que se duche. Y Willy le agrega, ¿pero qué te pasa, Biff? Biff, es una clienta, no te imagines. Y entre paréntesis, la indicación teatral, Biff que está inmóvil, las lágrimas ruedan por sus mejillas. Te he dado una orden, Biff, te he dado una orden, es así como obedeces, ¿cómo te atreves a llorar? Deja de llorar, haz lo que te digo. Y Biff, por fin llorando, le dice, tú le has dado las medias de mamá. Biff se refiere abajo, ¿no? A que su madre pasa horas reparando medias rotas. El mismo objeto que embellece a una mujer y da cuenta del deterioro de la otra, nos va aproximando al fetiche y a los juegos del poder económico y sexual. Biff debe aceptar la teoría pueril que le impone su padre para desmentir su percepción. Plasma germinal e intrascendencia. Ya hemos mencionado la recepción entusiasta de Freud respecto a la teoría del plasma germinal de August Weismann. Le sirvió para suponer el impulso a una trascendencia biológica y cultural del sujeto, en la que cabe sustentar una metapsicología de la transmisión generacional. Pero los fracasos en la producción del objeto sucesor crean las condiciones para la desidentificación del rol de liderazgo generacional, frente a la imposibilidad de pasar
legados identificatorios. Así, el estado final se relaciona con la intrascendencia existencial como futuración decepcionante, como el fantasma de la castración. Y Willy, en la última escena, dice, penúltima, Willy dice, tome, tome, aquí tiene más, yo ya no necesito dinero. Y después de una breve pausa dice, dígame, ¿hay un comercio de semillas por aquí cerca? Y Stanley, el vendedor, le dice, ¿semillas de plantas? Sí, de zanahorias, de guisantes. Stanley dice, bien, hay un comercio de esta clase en la Sexta Avenida, pero tal vez sea demasiado tarde. Y Willy dice, oh, voy a darme prisa, quiero comprar unas semillas. Inicia su marcha hacia la derecha. Tengo que conseguir unas semillas sin pérdida de tiempo. No tengo nada plantado, no tengo ni una sola cosa en la tierra. Luego Willy se estrella con su automóvil. Ese mes ha pagado la última cuota de su casa y deja un seguro de $20.000. La obra termina con su funeral al que acuden todos. En un universo altamente competitivo en el que el éxito económico se convierte en una medida identificatoria del sujeto, un envejecimiento traumático como el de Willy Loman, descalificado como modelo y sin la posibilidad de investir a un sucesor que pudiera redimirlo, se convierte poco a poco en una neurosis tóxica que en esta obra se evidencia en las referencias al gas y el accidente final. Sin mencionar siquiera la palabra especulación, la maestría de Arthur Miller culmina la obra con una muerte que confiere a Willy un valor económico final. Y ahí termina, ¿no? Escrito. Bien, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Me parece que estuve yo un poco tóxico. Es demasiado. No, estuviste metapsicológico, no nos viene mal, para nada. Un Mirá, poco tóxico, sí. no, metapsicológico, no tóxico. Mirá, hay que poder entender profundamente. Yo he visto a Willy Woman desde el punto de vista de un narcisismo tanático. Sé que Bien. está el narcisismo de vida y el narcisismo tanático. En el narcisismo tanático, el valor está invertido, o sea, la vida no es la de uno, la vida es para otros, como vos bien lo dijiste, proyectada, y el éxito tanático está justamente en la muerte transformada en valor económico. Me da la impresión que Willy Woman nunca estuvo con él, siempre estuvo para otros. Y eso indica que a su vez no debe haber sido muy querido por sus propios padres o familia y debe haber estado inmerso en la magma del capitalismo de aquella época, donde de verdad el que no tenía material, cosas, no valía nada. También alucina bastante Willy Loman con Biff, con el éxito de su hijo. Es una forma de calmarse también él, pero no aparece como una sensación del fracaso. Yo creo que él entró en crisis en su narcisismo cuando empezó a decaer su efectividad económica, cuando ya no vende tanto, cuando otro vende más que él y finalmente cuando se da cuenta que la compañía ya no lo necesita. Y ahí empezó, para mi gusto, una debacle, como una depresión, un fracaso del narcisismo. Un fracaso del narcisismo tanático, en realidad, porque toda su vida estaba en función de un único supuesto ideal, la casa propia, la negación del paso del tiempo. Eso se ve bien cuando de repente se da cuenta que la casa está rodeada de bloques que le quitan la naturaleza donde supuestamente cuando comenzó a comprarla había, y
le cambió todo el panorama, y ahí empieza a tener registro de que el tiempo es distinto. El tiempo pasa, pero el tiempo pasa en contra de él. No es que pueda aprovechar su familia, el que tenga hijos, el que tenga una mujer que hace economía cosiendo las medias, más allá de las aventuras eróticas que quedan por fuera del matrimonio, digamos así, como un sustento de placer temporario. Creo que es una obra muy dolorosa, refleja muy bien la época, una época de Estados Unidos, que no sé si ha cesado en este momento, pero que era muy así, y que me recordó un libro de aquella época, ¿Por qué corres, Samuelillo?, donde un comerciante exitoso que corría todo el día para mantener sus ingresos, tiene un infarto y en la internación, porque se salva, rehace totalmente su vida en función del valor de la vida en contra del valor de renta de él mismo, cosa que no pudo hacer Willy. Bien, te agradezco mucho porque la metapsicología es muy importante, está muy bien descrita por vos, creo que la conocés profundamente y nos ha servido a todos. Gracias, Borny. Yo le puedo contestar algo a él. Sí, dale. A Edmundo. Me pareció muy interesante tu referencia a la infancia de él, que yo no la hice, por supuesto. A mí me parece como vos, que este tipo de narcisismo puede haberse relacionado, y acá supongo que uno puede apelar a otros autores, puede haberse apelado a un muchacho que tenía que mentir para mantener despierta a una madre, probablemente una madre muerta, que en la manera de decir la metáfora de Green, que y que él la resucitaba teniendo que hacer cosas simpáticas, ¿no? Por eso habla todo el tiempo de la simpatía con la que se puede conseguir lo que uno necesita, ¿no? Muy interesante. ¿Alguien más quiere? A ver, ¿alguien más quiere participar? Bueno, yo voy a ir diciendo algo, ¿sí? Bueno, a mí me pareció muy interesante el comentario y es cierto que tiene mucha metapsicología, ¿sí? Pero aplicado a la obra, yo lo pensaba, ¿no? Como retraducido en el material manifiesto, ¿sí? Pensaba, es el fracaso de los ideales, ¿sí? Y pensé, me interesó mucho la ligación que vos hacés entre el horror a la castración del fracaso, ¿sí? Y cómo se tramita por vía de la desmentida, ¿sí? Desmiente la castración y proyecta parte de eso en el crecimiento. O sea, no voy a fracasar yo. No, yo no puedo fracasar. Va a ser el maravilloso, mi hijo es el que va a seguir mi proyecto. Pero en ese mismo acto también está parte de lo que tan interesantemente vos planteás, que está la importancia del legado, ¿sí? Que en ese acto de la desmentida, ¿sí? Está la proyección del legado de este hombre que está fracasando por todos lados y que nadie lo comprende en realidad, porque todo el ambiente de la familia lo ayuda en el proceso de que no se puede hacer cargo de un momento tan difícil, ¿no? De un momento de colapso, ¿no? Así que
yo te quiero agradecer eso, porque la verdad es que es una tarea inmensa la que has hecho. Sí, estos trabajos donde uno mete mucha metapsicología son Ujú. para hablarlos despacito en la casa, por eso yo lo mandé previamente, ¿no? El texto. Ah, Este, Sí, la sí, he lo hemos trabajado leído. un poco. Eh, Sí. estos pacientes suelen ser muy decepcionantes. Son pacientes con estas caracteropatías, son pacientes que no se mejoran, que están, que te crean ese clima que, como Green decía, creo que Green o la escuela en general, hablaban de que lo único que uno puede hacer es tratar de sobrevivir al paciente, seguir estando ahí, porque uno no ve cambios, no ve cambios, no ve cambios. Y yo me acuerdo que David decía, tenés un problema, te aburrís con un paciente. ¿Sabés qué tenés que hacer cuando te aburrís? ¿Cuál es la salida para el aburrimiento? Identificarlo con la teoría, sacar de la cabeza la teoría y empezar a pensar en la teoría. Vos lo escuchás con la herramienta y lo empezás a escuchar con la herramienta teórica. Entonces el paciente se te empieza a convertir en una página clara, que te están mostrando claramente eh, eh, cuestiones que tenés para trabajar. Bueno, el delirio de autorreferencia, como en el melancólico, a mí es muy difícil en esos pacientes que no te discutan que estén mejor en algo o que han hecho algo satisfactorio en su vida y que puedan olvidarse de los fracasos y vivir de los éxitos que pueden rejuntar. Tánatos se levanta ahí y te discute al psicoanalista, lo enfrenta Así es, directamente. Dice, así no, es. vos decís sí, pero el paciente dice sí, pero usted no se olvide, bla, 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 bla. No, bueno, pero pasó, eso ya pasó hace 10 años que no lo hiciste. ¿Qué importancia puede tener ahora todavía? ¿Por qué no te fijas qué es lo que tenés? Sí, 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 pero si yo hubiera hecho y así empieza de vuelta, ¿no es claro. cierto? Entonces, ahí lo ves a Tánatos en presencia y vos discutís Sí, con Tánatos directo, ¿viste? De uno a uno. sí. Te salta de adentro de él y te confronta, te Sí. enfrenta. Me acuerdo de una paciente que me llamó un sábado al mediodía para decirme que se quería tirar del 8º piso de su casa. Entonces yo salí corriendo, le dije, mira, voy para allá. Salgo para allá, toco el timbre, me atiende la paciente y me dice, doctor, pero ¿cómo se molestó? ¿Cómo que vino hasta acá? Y digo, ¿cómo querés que no vengas si vos me decís que te querés tirar del 8º piso? Dice, bueno, y si no le abro, ahí apareció Tánatos de vuelta. Dice, no le abro. Le dije, mira, si no le abrís, no sé si te vas a tirar, pero la puerta se va a romper por el bombero, tus viejos van a tener que pagar el arreglo. Me abrió. Entonces, después nunca más me probó de esta manera. Pero quiero decirte esa cosa, y si no le abro, ahí se ve bien la punta de Tánatos que te salta al frente, a la cara. Por Claro. eso no quería escuchar lo que decía Biff. Loman no, Tánatos le impedía escuchar lo que decía Biff, que en realidad, ¿qué le podía decir? Que no era el hijo que él pensaba, pero bueno, había vivido, había laburado, había luchado y estaba ahí con el hijo, bueno, con el padre. Claro. Pero eso no va, en estos casos de narcisismo tanático es muy difícil. Pero además Sí, en la película, perdón, dale, Osvaldo. no, te escucho. No, pensaba que en la película me interesó mucho también ver
el sistema que se arma entre el personaje de la película, el viajante, que él aplica la desmentida de la castración, la desmentida del fracaso, posponiéndolo en los hijos y proyectándolo en los hijos, pero al mismo tiempo los hijos desestiman al padre. Entonces hay un circuito de circulación del ideal tanático, como dice Edmundo, que no tiene otra que, además de que tiene el carácter del perdedor, ¿sí? Como vos bien decís, me parece que todos coadyuvan en un sistema en donde tiene que explotar la cosa, ¿sí? Porque está la desestimación, la desmentida y la desestimación funcionando permanentemente. Entonces se hace, viste, como un sistema para sostener, ¿cómo te puedo decir? Para esperar, hasta yo pensaba, estos están esperando que el padre se mate para cobrar el seguro, ¿sí? Es muy interesante cómo está planteado en la película, y creo que es más que el personaje, es todo el sistema, ¿sí? Sí, Quería preguntar eso. sí. Esto se puede ver perfectamente, se ve perfecto. Otra cosa que me resultó interesante en este tipo de regresión intrasomática, como vos decís, como de un valor clínico muy grande para tener en cuenta, en múltiples patologías, porque vos nombrás varias. Una es la sobreadaptación, que es la que tiene Vir, ¿sí? Que es permanente la sobreadaptación y la sobreadaptación. Me pareció interesante el comentario de Edmundo, que habrá que ver cómo habrá sido la infancia de este hombre, ¿no? Pero después vos decís, esto trae como consecuencia también la enfermedad psicosomática o Accidente. la tendencia a la acción permanente para tapar el tipo de economía libidinal que no puede, que está obstaculizada en la apertura de otros caminos, ¿no? Sí, Hasta señor. llegar. Así que yo en ese sentido te agradezco y quisiera. Ah, y otra cosa que me interesó también, y dije, le voy a preguntar a Osvaldo, el caso de la paciente de la que tenía adicción a las cirugías estéticas. Eso lo publiqué sumamente, sí. Claro. Sí, era como una típica de adicción, porque se operaba, pasaba el tiempo, ¿no? Y empezaba a sentirse mal, y empezaba a dejar caer una idea otra vez que tenía que ver con la cirugía. Se hizo los pechos y se los agrandó. Un día viene, después de un tiempo, viene, no sé, mi marido me dijo que están demasiado grandes. Empezar a pensar en hacerse una cirugía para achicárselos. Entonces se la hizo la cirugía para achicárselos. Entonces, tiempo después, empieza con que para ella estuvo mal el cirujano. Para mí, que el cirujano me hizo una de las tetas y la otra me la hizo un residente que estaba aprendiendo. Porque no puede ser la diferencia de las cicatrices. Bueno, entonces viene otra vez, aparece otra vez el tema. Ahora aparece otra vez. En el interín viene un día con que ahora se usa, sí, me miraba en el espejo y decía, ahora se usa la boca, me dice, se usa la boca, la expresión, se usa la boca en trompita, y yo no tengo trompita, lo tengo que hacer. Ella quería estar así, trompuda, qué sé yo, decía que era una moda, ¿no? Sí, era una moda. Era una moda. Me acuerdo, Zulema Yoma, la mujer de Menem, Claudia Villafane, la de Maradona, y otra más tenía la misma cara. Ahora, pero esas son de ahora. Idéntico, los mismos labios, todo, por el mismo cirujano.
Claro, Sí, Era toda una moda en ese momento. sí, claro. querían parecerse a Menem, creo. Claro. Pero digamos, yo Bueno, te este, este tema, ¿no? Este tema de la adicción con toda una impronta que aparecía un tema de lo estético, que claro, daba para otras eh, eh, interpretaciones, pero no sé, no, en claro, el fondo está equivocado, no pasaba por lo estético. claro. Pero yo pensaba en esto porque pensaba en lo difícil que es trabajar en estos pacientes que tienen esta economía de energía, que vos la describís muy bien cuando decís, son circuitos con defensas muy primarias, defensas prerrepresivas, que cuando tienen obstaculizada la huida, va para la formación en lo contrario, la vuelta sobre sí mismo, y empieza todo el circuito vicioso, ¿no? En ese sentido, pienso el trabajo con estos pacientes y en la actualidad, siendo la película ya una película que tiene sus cuantos años, pensaba en la actualidad de la temática, porque esta es la actualidad. Hay una película muy buena que les recomiendo que se llama El Tiempo, es una película coreana que habla justamente de la adicción a las cirugías estéticas. ¿Sí? Ah, no, no sabía. Ah, fantástica, de una joven que termina operándose de la nariz 5 veces, porque finalmente quiere recuperar la que tenía al principio, ¿sí? Porque, ¿qué Ah, pasa? Es un ejemplo de esta economía, este tipo de economía libidinal y de instintos de muerte, como decía Edmundo, que está muy en boga actualmente, ¿no? Así que bueno. bueno, Deje- sí, todo lo que es... el tema es consumo, ¿no? Consumo de esto, ¿no? Acostumbramiento al consumo, ¿no? Ujú, así es. Bueno, Bueno, sí, Byung-Chul Han lo describe muy bien en el libro No Cosas, por ejemplo, y después en La Sociedad Paliativa, que prohíbe el sufrimiento, por ejemplo. Willy Loman está muy claro de que no Sí, soporta el sufrimiento, automáticamente lo expulsa y se adrenaliza, porque con la actividad es muy importante, vos te adrenalizás, después es difícil consumir la adrenalina que está funcionando. La adrenalina no te permite pensar mucho, tenés que actuar, como los chicos que no se acuestan a la noche después de jugar y no se duermen, y tenés que hacerlo dormir apagándole la luz, pegándole 4 gritos exactamente, o 2 gritos. exactamente. Y a La Loman nadie le pegó los gritos porque claro, tenían que nadie le comprar, cortó el circuito. claro, nadie le pegó los gritos porque, este, por ejemplo, en Donde corre Samuelillo, le pegó el grito el infarto, ahí, Claro, pero a Loman no le dio el cuero para que puede llegar al final y lograr, vamos a decir así, un sacrificio tanático narcisista, por lo cual supuestamente quedó en la memoria, en la historia de la familia, como un salvador, finalmente, ¿no? Con su propia muerte. Pero la vida de él no le valió 2 pitos, digamos así, para él. así es. claro. Bueno, Bueno, chicos, Osvaldo, no sé si quieres decir algo más, estamos ya sobre la No, hora. les agradezco mucho y bueno, espero que haya enriquecido en algo bueno, y que haya despertado inquietudes, porque muchos de Bueno, estos señor, temas en realidad están nosotros, muchos esbozados. mucho te hemos escuchado. Sí. muy, es interesante y compleja la presentación, pero la verdad es que son esas cosas que tienen que aplacarse para poder digerirla. Te mando un beso y te agradezco mucho. Y a todo el Bueno, mundo le agradecemos un montón. Chao, Chao, Osvaldo. yo les, Chao, yo les chao. agradezco a ustedes. Chao, chao. gracias.